semana que viene, hoy vamos a ver una parte teórica sencilla, ¿sí? Vamos a ver geomorfología tectónica y vamos a retomar algunos conceptos y vamos a ver un poco más en profundidad algunas cosas que ya estuvimos viendo. Y después la última unidad, que es la de regiones geomorfológicas, nada, es cortita y es más bien eh, descriptiva, así no hay mucho que charlar sobre eso. Ahora vamos a charlar del parcial, pero antes de eso, la semana que viene, ¿sí? Vamos a tener el recuperatorio, ¿sí? En este horario, 20:40 a 22:40. Y en cuanto a los dos que rinden coloquio, eh, mi idea, lo voy a hablar con las chicas de IFES igualmente, a ver qué les parece, es que rindan el mismo lunes en el mismo horario, ¿sí? Son dos solamente, así que la idea sería hacer el coloquio el mismo lunes, ¿sí? Mientras los que rinden el repertorio están rindiendo, yo eh, les tomo el coloquio, ¿sí? Eh, la idea es, bueno, o sea, haría dos videollamadas simultáneas, una con Meet, ¿sí? Y a los del coloquio lo haría con Zoom, ¿sí? Tengo que grabar las dos, tendría que, ahora en la semana o el fin de semana voy a intentar probar, ¿sí? A ver si se puede hacer eso. Eh, para que, bueno, para que puedan rendir si el lunes. Después, los que rindan recuperatorio, ¿sí? O coloquio de gas y petróleo, el recuperatorio va a ser el lunes, ¿sí? O sea, los que rindan recuperatorio de gas y petróleo y de geomorfología van a tener los dos exámenes lunes. Eh, y el que rinda coloquio, ¿sí? Cuanto antes voy a tratar de corregir, pero si alguno rinde coloquio de gas y petróleo y de geomorfología, se me ocurre que eh, lo que podemos hacer es el coloquio el lunes, ¿sí? De geomorfología, el coloquio de gas y petróleo el jueves, en el horario de prácticas 2, ¿sí? Que prácticas 2 la idea es que entreguen la presentación, ¿sí? Y el viernes quedaría el recuperatorio de minerales y el coloquio, ¿sí? A quien le corresponda, también para el viernes. Eh, Así que bueno, esa es más o menos la idea para lo que queda, sí, que quedan una semana o bueno, 10 días de clases. Y después de la parte de los finales que hoy me consultaban, todavía no tengo novedades al respecto, ¿sí? Vamos bueno, a terminar con los recuperatorios y los coloquios y después, nada, seguramente haya noticias o consultaré, ¿sí? Por los finales. No sé respecto a la modalidad, no la sé todavía, ¿sí? Ya les digo, no se ha hablado nada aún, ni de fechas, ni de cómo van a ser los exámenes finales, ¿sí? O cómo van a tener que ser. Eh, no, se rinde solo el que le fue mal, ¿sí? O sea, si desaprobaron el primero y aprobaron el segundo, rinden el primero. Si aprobaron el primero y desaprobaron el segundo, rinden el segundo. Si desaprobaron los dos, rinden los dos, ¿sí? Eh, no es que no va a haber un solo examen, sino que van a tener, o sea, el que rinde los dos va a tener dos links en la plataforma, ¿sí? Pero bueno, eso dependiendo de cómo les haya ido, cómo hayan rendido. Por ejemplo, si son dos o tres que rinden los dos Profe, exámenes, hago un solo examen, ¿sí? Eh, pero, Eso va a depender pro- de cómo sea la distribución. Como son pocos, eso lo podemos manejar, profe, ¿sí? si por ejemplo me fue mal en los dos parciales, ¿toma Sí. uno con todas las unidades o son dos diferentes? O sea, son Eh, dos... bueno, por eso te decía, si, por ejemplo, en gas y petróleo rendís vos y alguien más los dos recuperatorios, voy a hacer un solo examen, ¿sí? Que obviamente va a entrar cualquiera de todos los temas, ¿sí? Que estuvieron en los parciales. Si por otro lado hay un alumno o una alumna que rinde los dos exámenes y un alumno o una alumna que rinde uno solo de los dos parciales, tendría que hacer dos exámenes distintos, ¿sí?
Eso como les decía, como son pocos, eso lo voy a determinar, o sea, lo voy a comparar el fin de semana a ver quién rinde qué cosa, ¿sí? Y ahí veré si se desdobla o no el examen. Obviamente el que rinda los dos no va a tener que responder 20 preguntas porque no va a llegar, ¿sí? Voy a intentar que sea lo más accesible posible para todos, ¿sí? No los voy a matar tampoco. El recuperatorio, si rinden los dos parciales, no les voy a hacer 20 preguntas a desarrollar porque no lo van a terminar, ¿sí? Así que ya les digo, eso dependiendo de la situación de cada materia, iremos manejándolo, ¿sí? Respecto a los coloquios de gemorfología, son dos solamente que veo que están conectados. Lourdes, te conectaste un poco más tarde, pero no sé si alcanzaste a escuchar. La idea es que rindan el coloquio el lunes que viene, 20:40, ¿sí? En el coloquio, como ya les adelanté, puede entrar todo, ¿sí? O sea, cualquier tema de la materia. De nuevo, al igual que en el recuperatorio, no los voy a matar, ¿sí? La idea es redondear un poco la materia y que se lleven o que asegurarme de que tengan los conceptos generales, ¿sí? Que estuvimos viendo, ¿sí? No les voy a preguntar, no les voy a hacer una pregunta específica, ¿sí? Eh, de un tema específico. Seguramente van a tener que relacionar y pensar un poco, ¿sí? Todo lo que estuvimos viendo con ejemplos, ¿sí? No sé, piensen en ejemplos por ejemplo, geomorfología fluvial, procesos de erosión eólica, ¿sí? En nuestra zona, procesos de remoción en masa, que sí, que todo es lo que más o menos estuvimos viendo y estuvimos nada, repasando en los exámenes sobre todo, ¿sí? Pero bueno, de nuevo, ¿no? La idea no es matarlos. Eh, el coloquio de gas y petróleo, si alguien lo tiene que rendir, la idea es que sea el jueves, ¿sí? Para que no rindan todos los coloquios juntos. Eh, en el caso de los recuperatorios no, porque bueno, ya estaban las fechas preestablecidas. Bien, bueno, vamos con el parcial. Bueno, vamos no sé si pudieron entrar todos, que el otro día me preguntaban y creo que no habían podido entrar a ver las preguntas. Creo que sí, ahora se los dejé habilitado, así que deberían poder. Así que bueno, vamos con la primera. Explique el esquema de Joom, ¿sí? Acuérdense que bueno, Joom básicamente separaba, ¿sí? a los cursos fluviales o los sistemas en tres, ¿sí? En tres subsistemas o en tres zonas, en donde bueno, teníamos la zona de producción, ¿sí? La zona de transferencia y la zona de sedimentación, siempre haciendo referencia a la carga sedimentaria del sistema, ¿sí? Entonces, bueno, dentro de ese sistema idealizado, el río Colorado en nuestra localidad estaría dentro de la zona 2, la zona de transferencia, y la zona en donde se ubicaría el aprovechamiento, ¿sí? No el mismo aprovechamiento, sino donde estaría, ¿sí? Sería la zona 1, ¿sí? La zona de producción. Recuerden que, bueno, no sé si saben, pero Porte sobre el Viento, la idea es construirlo, ¿sí? En una zona de montaña, ¿sí? En una zona alta, en la naciente del río y del Río Grande, si no me equivoco. Entonces, bueno, justamente ese sector es donde tenemos predominancia. Recuerden que el esquema idealizado de Jung, si bien separa a las zonas en base a tres procesos específicos, ¿sí? Producción, transferencia y sedimentación, lo que plantea es que no existe uno solo en cada una de las zonas, sino que lo que sucede es que predomina uno de ellos, ¿sí? Eh, entonces, bueno, el aprovechamiento multipropósito estaría en una zona de producción, ¿sí? En este caso. Eso en cuanto a la pregunta número uno. En cuanto a la pregunta número dos, acá hubo varias dificultades, sobre todo para determinar los factores, ¿sí? En cómo se clasifican los movimientos en masa, ¿sí? Los movimientos en remoción. Recuerden que vimos un cuadrito, ¿sí? En la teoría, que en base a ese cuadrito después fuimos viendo, ¿sí? Los distintos tipos y describiendo los distintos tipos de movimientos. En la segunda parte de la pregunta, donde tenían que nombrar y describir, ¿sí? Los tres tipos de movimientos, ¿sí? En masa o movimientos de remoción en masa, no tuvieron mayores dificultades, ¿sí?
pero sí tuvieron muchas dificultades en determinar los dos factores claves, ¿sí?, para clasificar justamente los movimientos, que eran el porcentaje de humedad o la cantidad de agua que tenía, ¿sí?, el sistema, y la velocidad, ¿sí? Recuerden que podían ser procesos muy lentos, o procesos muy abruptos o rápidos, ¿sí?, y procesos que estaban saturados en agua o completamente secos, ¿sí? Así que bueno, eso en cuanto a la pregunta número 2. La pregunta número 3, bueno, no hubo mayores dificultades en esta pregunta. Bueno, los parámetros sí son los que más o menos habíamos visto en la práctica, sobre todo, sí, que es lo que tenía que calcular en la práctica, sí, con, bueno, el área de la cuenca, el número de cauces, los distintos órdenes, sí, las relaciones de bifurcación, la forma de la red, la forma de la cuenca, el área de la cuenca, etcétera, sí. Después, bueno, los tipos de drenaje, ¿sí? También la mayoría los nombró y lo hicieron bien, ¿sí? Y en el caso de Aucamahuida, el sistema era de tipo radial, ¿sí? Eso en cuanto a la pregunta número 3. La pregunta número 4. Bueno, acá algunos contestaron, otros no, algunos contestaron a medias, otros no. Pero bueno, habíamos visto, sí, los mecanismos que generaban los cambios estáticos, sí, que podían ser los episodios de glaciación y deglaciación, o sea, muchos solamente nombraban a la deglaciación como aumento del nivel del mar, pero la misma glaciación a su vez, o sea, la generación de hielo, también genera un cambio estático, ¿sí? O sea, cuando hablamos de cambio estático puede ser un ascenso o un descenso del nivel del mar, ¿sí? No siempre es un ascenso, ¿sí? Después, bueno, cuestiones de índole tectónica, ¿sí? El mismo relleno de las cuencas sedimentarias, o sea, el aporte sedimentario de las cuencas hace que se rellene, ¿sí? Y bueno, el nivel aumente, ¿sí? La subsidencia también puede llegar a generar cambios estáticos. Bueno, la última pregunta, cuando les preguntaba, perdón, en qué ciclo estático, glaciostático nos encontrábamos, si el ciclo actual es interglaciario, ¿sí? Así que bueno, eso en cuanto a la pregunta número 4. Pregunta número 5. ¿En base a qué criterio se clasifican los sistemas de canales fluviales? Bueno, eh, acá unos pocos contestaron realmente bien, ¿sí? Eh, el criterio de cómo clasificamos a los sistemas, ¿sí?, o la principal diferencia entre los sistemas que estuvimos viendo, ¿sí?, es justamente la relación entre el largo del curso, ¿sí?, y el largo del valle. O sea, eh, cuán largo es el sistema respecto a qué longitud ocupa, ¿sí?, no en área, sino justamente a lo largo. O sea, estamos hablando de la sinuosidad, ¿sí?, del cauce. Por ejemplo, un sistema recto, la longitud del canal y la longitud de el, el valle, ¿sí?, va a ser muy similar, ¿sí? Mientras que en un merandiforme vamos a tener una longitud del curso del sistema mucho más extensa, ¿sí?, que la longitud del valle, ¿sí? Entonces, bueno, esto porque son justamente los dos, por ahí las dos clasificaciones extremas, ¿sí?, de los sistemas fluviales. Y bueno, eh, para ejemplificar, sí, las diferencias entre sinuosidad, sí, de estos dos sistemas. ¿Cuáles de los sistemas fluviales está controlado por la tectónica o por la estructura? Eso la mayoría no tuvo problema, ¿sí? En cuanto a la pregunta sobre el río Colorado, la mayoría solamente contestó que, bueno, era un sistema de tipo entrelazado a lo largo del límite Mendoza-Neuquén, o en nuestra zona, y la mayoría les faltó, ¿sí?, que también lo vimos en clase, a el sistema, o dentro de la clasificación sería el mendiforme, ¿sí?, a la altura del río Colorado, e incluso aguas abajo también, ¿sí? Eso asociado también, recuerden, la sinuosidad y el tipo de sistema fluvial también venía asociado con la pendiente regional, ¿sí? No es lo mismo la pendiente que tenemos en nuestra zona o en la zona de producción, ¿sí?, de Yum, o sea, donde tendríamos el multipropósito de Portezuelo,
que acá en Rincón, ¿sí? Que en Río Colorado, ¿sí? Que está cerca de la costa, con una pendiente mucho más baja, ¿sí? Entonces, bueno, se puede ver cómo el sistema va cambiando, ¿sí? Su sinuosidad en base a justamente los cambios de pendiente regional. Esa era la 5. Bien. Tipos de volcanes, bueno, al igual que en, eh, que en los tipos de sistemas fluviales, la mayoría no tuvo problemas, ¿sí? Describieron tres, la mayoría bien, ¿sí? El tipo de, bueno, de Acomahuida era un volcán en escudo, recuerden, bueno, los dos elementos, ¿sí? Para que determinan el tipo de erupción y la explosividad del magma, es los gases, ¿sí? Y el porcentaje de sílice, ¿sí? O sea, cuán ácido o cuán básico es el magma. ¿Se conectó alguien? Bien. Respecto a la pregunta 7, bueno, algunos tuvieron dificultad para el conteo, ¿sí? De los distintos órdenes. Eh, pero bueno, primero que nada, el drenaje era de tipo dendrítico, ¿sí? La cantidad de cursos de orden 1 era 46, ¿sí? De orden 2 era 9 y de orden 3 era uno solo, ¿sí? La relación de bifurcación era más o menos 5, ¿sí? Algunos les dio 5,10, 4,9, pero más o menos les dio bien, ¿sí? El coeficiente de torrencialidad, ¿sí? Era más bien bajo, ¿sí? Tenían que utilizar el dato del área y les daba un 0,2 o entre 0,15 y 0,2 más o menos. Profe, ¿Sí? ¿podría explicar bien el ejercicio ese? Sí, dale, dame un segundo. Yo no lo entendí. Lo tengo acá, creo que lo tengo, ¿cómo se llama? No, bien, sí, lo tengo semi resuelto para, no, creo que está hecho del todo, que bueno, va a servir para explicarlo. Leo, la clasificación del río Colorado, ¿la entendiste? Más o menos indiqué, sí, por lo menos los dos principales a la altura de Rincón y de lo que sería la zona más baja del río. ¿Se entendió eso? Bien, joya. ¿Ven la pantalla ya? Ahí, pantalla ya. Sí, Bien, bueno, acá más o menos lo dibujé, ¿sí? Para que se entendiera. Recuerden que los cauces de orden 1, ¿sí? Son los que no tienen tributarios, ¿sí? Entonces, bueno, acá más o menos fui marcando todos los de orden 1, ¿sí? Eh, y recuerden que la unión de dos cauces de orden 1 genera la de orden 2, ¿sí? Si después, a lo largo del cauce de orden 2, tiene un tributario de orden menor, de orden 1, ¿sí? En este caso el orden no cambia, ¿sí? Lo que sí sucede es cuando se encuentran dos órdenes o sea, dos cauces del mismo orden, ¿sí? Por ejemplo, acá arriba, ¿sí? Fíjense, tenemos dos cauces de orden 1, se convierten de orden 2, ¿sí? Acá lo mismo, dos cauces de orden 1, se convierten en 2, tiene un tributario de orden 1, este tiene dos tributarios de orden 1, y después, cuando se encuentran los dos de orden 2, tenemos el de orden 3, ¿sí? Más o menos la idea era esa, ¿sí? Después, bueno, contando la cantidad de cauces de orden 1, de orden 2 y de orden 3, ¿sí? Les daba 46, 9 y 1, ¿sí? Y bueno, las relaciones de bifurcación, en este caso solamente era para 1 y 2, ¿sí? Porque, bueno, sí, en realidad puede ser también para 2 y 3, pero bueno, para 2 y 3 sería 9, ¿sí? 9 dividido 1 no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, 46 dividido 9, sí, les daba más o menos 5,11. Y el coeficiente de torrencialidad, ¿sí? Era el dato de la cantidad de causas de orden 1 sobre el área, ¿sí? Que les daba el dato en el ejercicio, y esto da 0,17, ¿sí?
Así que bueno, más o menos la dinámica del ejercicio era esa, ¿sí? Contar la cantidad de cauces de orden 1, ¿sí? En base a las relaciones de orden 1, determinar los de orden 2, también contarlos, y lo mismo con los de orden 3. Esa era más o menos la idea del ejercicio, y después, bueno, hacer una serie de cuentas como hicimos en la práctica, que bueno, eran relativamente sencillas, ¿sí? ¿Se entendió? Buenísimo. Vamos con las 8, ¿no? Era las 7 la anterior, creo. Bien, pregunta número 7. Bueno, se tenía que determinar o explicar cómo se componía la escorrentía. Acá tampoco hubo mayores dificultades, ¿sí? Recuerden que bueno, la escorrentía era la suma de la precipitación directa, la escorrentía subterránea y la superficial y la hipodérmica, ¿sí? Acá, bueno, podían definir y explicar un poco de cada una, pero bueno, ya les digo, la mayoría no tuvo mayores dificultades, ¿sí? Con esta pregunta. Bueno, la precipitación directa es justamente el agua de lluvia que cae directamente sobre el curso fluvial. La escorrentía superficial es el agua que, bueno, que no se infiltra y llega por superficie al cauce, ¿sí? La hipodérmica es el agua que se infiltra pero que no llega a la napa y termina descargando en el cauce. Y la subterránea es justamente el agua subterránea que, bueno, por diferencias dependientes generalmente termina llegando, ¿sí? A un cauce superficial. Vamos con la número 9. Bueno, acá variables que afectan la estabilidad de la ladera. Había mucho para hablar acá. La gravedad no es una variable, ¿sí? Algunos lo pusieron. Pero bueno, a grandes rasgos, ¿sí? Como mismo vimos en la clasificación, ¿sí? Si ustedes pensaban en la clasificación, ya ahí tenían dos, o por lo menos un factor, ¿sí? Que es la cantidad de agua, ¿sí? Del medio. La vegetación también era importante, ¿sí? A la hora de la estabilidad de las laderas, también lo vimos en meteorización. La misma pendiente y la topografía general, ¿sí? De la zona también afecta la estabilidad de una ladera. La cantidad de agua que tenga la ladera está relacionada directamente con las precipitaciones, ¿sí? O sea, con el clima. También este concepto se deriva de meteorización, ¿sí? Y por supuesto, como siempre, el tipo de roca, ¿sí? Es fundamental, ¿sí? Después, bueno, tenían que dar ejemplos, ¿sí? De Aucamahuida, ¿sí? Bueno, caída de rocas podía ser uno, ¿sí? Deslizamientos rotacionales también. Bueno, en realidad hay varios, ¿sí? Pero siempre asociados a una litología más bien dura, ¿sí? El basalto es más bien duro, y bueno, por las características del clima también, tenemos procesos de crioclastía, por ejemplo, y eso, bueno, puede terminar, ¿sí? En un deslizamiento, ¿sí? Ya sea una caída de rocas o un deslizamiento rotacional, por ejemplo, ¿sí? No vamos a tener flujos, ¿sí? O sea, podemos tener flujos, ¿sí? En una lluvia esporádica y extraordinaria, pero no va a ser lo que predomina, ¿sí? Y estamos hablando, recuerden, de Aucamahuida, no de la roca sedimentaria específicamente, ¿sí? En ese caso, ahí sí podríamos llegar a hablar de algún tipo de flujo, ¿sí? Donde tenemos mayor participación del agua, ¿sí? Por ejemplo, esta noche perdón, anoche que llovió, ¿sí? Algún cañadón seguramente tuvo algún proceso de remoción en masa, ¿sí? Justamente por la cantidad de agua que llovió, ¿sí? Pero eso hablando siempre de la parte sedimentaria, ¿sí? La parte volcánica eh, es más bien una roca más bien dura y son procesos más bien de caída de rocas principalmente. Bien, y el último que entendía que era un regalo, ¿sí? Creo que una sola persona o dos
respondieron bien, ¿sí? Cuando definieron el nivel de base, todos lo hicieron bien, o la mayoría, ¿sí? Recuerden que, bueno, era el punto más bajo donde el río, la incisión del sistema fluvial dejaba de excavar, ¿sí? O sea, el nivel de base es el punto donde el río intenta llegar, siempre, ¿sí? Y de manera general, es el nivel del mar, ¿sí? Pero cuando lo vimos en la teoría, lo que vimos era que podíamos tener, ¿sí?, niveles de base regionales que lo que hacían era modificar, sobre todo la napa, ¿sí?, o sea, el nivel freático, y eso generaba, ¿sí?, distorsiones o modificaciones a nivel regional o local incluso en los niveles de base, ¿sí? Entonces, a nivel provincial, ¿sí?, podía ser el dique, ¿sí?, de Barriales, ¿sí?, o Marimenuco. Cualquiera de los dos podía ser un nivel de base regional, ¿sí? El Chocón lo mismo, ¿sí? O bueno, cualquiera de las represas en realidad. Y cualquier lago, ¿sí?, que nombraran también podía ser para nombrar uno antropogénico y uno natural, ¿sí? Cualquier lago podía también ser un nivel de base regional, ¿sí? O sea, del nivel de base respecto al nivel del mar que existe, ¿sí? Si tenemos algún cuerpo de agua que genera distorsión justamente en el nivel freático, a nivel regional, ¿sí?, vamos a tener niveles de base locales o, bueno, regionales o subregionales, no sé cómo nombrarlo para que se entienda. Así que bueno, eso era más o menos la explicación, ¿sí?, de lo que se pretendía, ¿sí?, que estuviera reflejado en el parcial, ¿sí? Vamos con alguna pregunta antes de arrancar con lo próximo. Bien, bueno, vamos con la clase de hoy entonces. Bien, como les conté al principio, la idea de hoy es ver algunos conceptos de geomorfología tectónica, ¿sí? Y después algo cortito de regiones geomorfológicas a nivel país, ¿sí? Bueno, la geomorfología tectónica básicamente lo que estudia, ¿sí? Como ya sabemos, y el mismo nombre nos lo dice, ¿no? Estudia los procesos endógenos, ¿sí? Los generadores de relieve que venimos charlando desde el principio de la materia, ¿sí? Y a su vez los estudia respecto a los procesos exógenos, o sea, estudia la interacción, ¿sí?, y el posible predominio justamente de la tectónica por sobre los procesos exógenos, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente lo que va a intentar estudiar la geomorfología tectónica es justamente cuando predomine la tectónica, qué geoformas van a existir, ¿sí? Bueno, acá, a ver, bueno, sí, respecto a las tres teorías de evolución del relieve, obvio que ya la saben, sí, y bueno, tienen un papel importante, sí, en la geomorfología tectónica. No vamos a volver sobre esto porque ya lo saben y si no lo saben lo van a tener que explicar tanto en el recuperatorio como en el coloquio como en el final, ¿sí? Eso se los voy a preguntar seguro, de vuelta. Bien. Entonces, bueno, fíjense, para desencadenar la actividad tectónica, lo que necesitamos, como ya sabemos, ¿sí?, es la energía, ¿sí? Que esa energía, ¿de dónde viene? Del movimiento con una cinemática horizontal, ¿sí?, por parte de las placas, principalmente, y como también vimos en el estructural, ese movimiento horizontal proviene, ¿sí?, del calor interno de la Tierra, ¿sí?, que es lo que, en definitiva, termina moviendo las placas, ¿sí?, y eso se traduce en los movimientos tectónicos posteriormente, ¿sí? Y bueno, dentro de la geomorfología tectónica, los terremotos, ¿sí?, son bastante importantes. Fíjense que, bueno,
un terremoto esto ya lo sabemos, pero bueno, es una liberación instantánea, ¿sí? De esfuerzo o de energía, ¿sí? Y generalmente se generan los escarpes de falla, que es lo que estuvimos viendo en geología estructural, ¿sí? Entonces, generalmente el escarpe de falla no es fácil de ver, ¿sí? Vamos a ver en un ratito que se puede ver incluso en la estratigrafía, pero a nivel general, el escarpe de falla, como los procesos tectónicos, y específicamente los terremotos, no o mejor dicho, son esporádicos, ¿sí? Eso le da tiempo a los procesos exógenos, ¿sí? Justamente de meteorizar y erosionar los escarpes y bueno, después se terminan enmascarando, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Cuando los terremotos, por ejemplo, la actividad tectónica predomina por sobre los procesos exógenos, ¿sí? Se termina evidenciando en el registro geológico, ¿sí? Y incluso en la topografía, justamente estos escarpes, por ejemplo. Entonces, en ese caso, ¿sí? Ahí sí es cuando estamos hablando de geomorfología tectónica, ¿sí? A ver si me estoy olvidando de algo. Bueno, las sismitas, ¿sí? Son las estructuras justamente que se generan a partir de los terremotos, ¿sí? Para que conozcan este término. Los modelados cosísmicos son justamente los procesos y las geoformas que se generan durante justamente los terremotos, por eso es cosísmico. Y acá, bueno, dos conceptos que son el de paleosísmica y el de neotectónica, que, bueno, por ahí algunos lo pueden llegar a confundir. Pero bueno, la paleosísmica, ¿sí? Perdón, la neotectónica estudia los movimientos, ¿sí? Durante el neógeno y el cuaternario, y la paleosísmica estudia deformaciones instantáneas, ¿sí? De las formas y los sedimentos durante los terremotos. Bien. Entonces, fíjense que podemos hacer una diferenciación, ¿sí? Entre control activo y pasivo, ¿sí? En lo que hace a el relieve, ¿sí? Entonces, fíjense que un control activo, vamos a tener un control de fallas, pliegues, ¿sí? Todo lo que sería, o estaría relacionado directamente con la tectónica, en el relieve, ¿sí? Y por otro lado, un control pasivo, ¿sí? Vamos a tener, ¿sí? O va a estar o va a predominar, mejor dicho, ¿sí? Los drenajes, las escarpas, ¿sí? Los procesos exógenos, ¿sí? Entonces, para diferenciar entre control activo tectónico y control pasivo, ¿sí? También podemos hacer una diferencia entre procesos endógenos y exógenos. Esa es un poco la idea de esta diapositiva. Fíjense que, bueno, acá serían los controles activos, ¿sí? Fíjense que tenemos una fallita, ¿sí? Con un desplazamiento vertical y un desplazamiento horizontal. Se ve bastante clara, ¿sí? Estas imágenes creo que las vimos en estructural en fallas de rumbo, ¿sí? Ahora vamos a volver sobre alguno de estos temas, pero en fallas de rumbo y en fallas inversas creo que también lo vimos, algunas imágenes similares, donde, bueno, podíamos ver los desplazamientos de las fallas, ¿sí? Evidenciados en, por ejemplo, los cuerpos de agua, ¿sí? Esta imagen también la vimos, me parece, si mal no recuerdo, un escarpe de falla, ¿sí? Bastante típico y obvio. Y después ya entramos en lo que son los marcadores geomorfológicos, ¿sí? Los marcadores son básicamente características, ¿sí? Del relieve que nos ayudan a analizar y evidenciar justamente la deformación. Por ejemplo, terrazas fluviales o terrazas marinas, ¿sí? En cuanto a los marcadores, bueno, podemos tener distintos tipos, los marcadores marinos, que generalmente son marcadores más bien planares, como por ejemplo en las terrazas, ¿sí? Y en los terrestres podemos tener tanto planares como lineares, ¿sí? Los planares van a ser las terrazas también, pero fluviales, y los lineales, por ejemplo, va a ser el mismo sistema fluvial, ¿sí? Ahora vamos a ver igual algunos ejemplos de cada uno.
En el caso de los marcadores marinos, bueno, recuerden que eran planares, ¿sí? Las terrazas ya las nombramos, los acantilados, ¿sí? Bueno, los corales también pueden ser marcadores, ¿sí? Que nos indiquen justamente estos cambios a nivel tectónico. En el caso de los terrestres, los planares, ¿sí? Como les nombraba, las terrazas, ¿sí? Aluviales, o bueno, fluviales. Algunas coladas, por ejemplo, ¿sí? Deslizamientos, eh, superficies de erosión y, bueno, las líneas de costas lacustres, ¿sí? Estamos hablando siempre de planares. En el caso de los lineales, como les decía, los sistemas fluviales o incluso, por ejemplo, las morrenas, ¿sí? Recuerden que el glaciar avanzaba, dejaba una acumulación de sedimentos denominado morrena, dependiendo de en qué sector del glaciar nos encontramos, pero generalmente son o tienen algún tipo de disposición lineal que nos ayudan justamente a determinar o interpretar si hay algún tipo de movimiento sísmico. ¿Sí? Si ese marcador lineal está modificado de alguna manera, ¿sí? Vamos a tener alguna impronta tectónica. ¿Sí? Bueno, acá un detalle más o menos de algunos de los marcadores que estuve nombrando. ¿Sí? Creo que no hay mucho para comentar acá. Bueno, las terrazas marinas, ¿sí? Son bastante interesantes. Y lo que les decía de las terrazas, o perdón, las líneas de costas de los lagos, ¿sí? Fíjense que, bueno, son terrazas de erosión o las líneas de costa, ¿sí? Como a medida que va variando el nivel del lago, ¿sí? Tenemos, ¿sí? Distintas depositaciones de sedimento y mayores o menores resistencias, y entonces ahí tenemos también la impronta tectónica. Los cursos de los ríos, bueno, lo vimos, ¿sí? Lo vimos en fallas de rumbo, ¿sí? Recuerden que vimos algunos ejemplos donde, bueno, teníamos una curvatura o un desplazamiento del sistema fluvial anómalo, ¿sí? O que, bueno, que no se podía explicar mediante los procesos exógenos o la misma evolución del sistema. Entonces, bueno, la forma de explicarlo en ese caso son a partir de fallamientos, ¿sí? O la misma estructura de la roca. Bueno, las morrenas que ya las nombré, y en lo que hace a la parte antrópica también estuvimos viendo, ¿sí? En fallas de rumbo también lo vimos, recuerden las alambrados, líneas de luz, ¿sí? Las vías de los trenes, etcétera, ¿sí? Donde podemos tener, ¿sí? Algún desplazamiento, por ejemplo, por un terremoto, que, bueno, nos evidencia o se evidencia, ¿sí? O vemos ese movimiento a partir de un cambio justamente, por ejemplo, en un alambrado. En cuanto a las dataciones, ¿sí? de estos movimientos tectónicos, bueno, existen varias, ¿sí? Vamos a nombrarlas solamente. Al igual que en los métodos de datación, se dividen en relativos y absolutos, ¿sí? Eh, los relativos, bueno, como ya sabemos, eran los únicos que existían antes del descubrimiento o el advenimiento de la radioactividad. Y bueno, los absolutos, como ya estuvimos viendo y ya recién nombré, la datación radiactiva es una de las más exactas, ¿sí? Y bueno, podemos analizar, entre otras cosas, bueno, las proporciones de isótopos de carbono, por ejemplo, o de isótopos de distinto tipo, dependiendo el rango de tiempo que necesitemos datar, ¿sí? Los barbes, ¿sí? Fíjense que, bueno, esto creo que también lo vimos, a los barbes en las capas de sedimento de los lagos. Recuerden que, bueno, esos barbes podían cambiar en base a la estación, no sé si se acuerdan, sedimentos finos o sedimentos gruesos, en base a los derretimientos o épocas invernales. Bueno, después existen otros, sí, pero no vamos a entrar demasiado en detalle. Bueno, en cuanto a la estratigrafía que les comenté al principio, la estratigrafía puede, sí, darnos algunas pistas sobre eventos tectónicos, sí, ya lo venimos viendo, lo vimos en estructural, también lo estuvimos viendo en algunos de los perfiles de prácticas 2.
Pero bueno, a grandes rasgos, principalmente las discordancias, ¿sí? Angulares son las que, no sé si se acuerdan también de estructural, que vimos al principio, ¿sí? Tenían que ordenar los eventos, ¿sí? No sé si se acuerdan, con letras y números, ¿sí? De cómo se depositaba primero, qué se fallaba después, qué se depositaba después, ¿sí? Y así sucesivamente. Bueno, lo que estaban haciendo ahí es, además de entender qué es lo que había sucedido, estaban datando relativamente, ¿sí? El evento tectónico, ¿sí? Que en la mayoría de los casos de los ejemplos que vimos eran fallas, ¿sí? O, bueno, discordancias angulares, ¿sí? O sea, depositación, basculamiento, erosión y nueva depositación con otro ángulo, ¿sí? De buzamiento. En cuanto a la deformación, ¿sí? Del relieve, o bueno, en realidad lo podemos denominar como índices geomorfológicos, ¿sí? De la actividad tectónica. Esto es también, son una serie de factores que se tienen en cuenta para caracterizar justamente la actividad tectónica. Así como lo vimos en sistemas fluviales, lo vemos ahora en actividad tectónica. En donde, bueno, vamos a ver algunos, ¿sí? Como por ejemplo, la simetría de la cuenca, se pueden hacer perfiles longitudinales, los índices de frente de montaña y los índices de la forma del valle. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. En el caso de la simetría de la cuenca, bueno, nos va a servir justamente para identificar si la cuenca está basculada o no, o sea, si tenemos generación de relieve, por ejemplo, ¿sí? Y básicamente lo que se hace es relacionar, ¿sí? El área de un sistema fluvial o de una cuenca de drenaje, ¿sí? Hacia la derecha o hacia la izquierda, en realidad podemos usar cualquiera de los dos, ¿sí? El área derecha o el área izquierda, y lo que se hace es se utiliza el área derecha, ¿sí? Mirando hacia abajo, si lo hacemos al revés, mirando hacia arriba, tiene que ser a la izquierda, eso quería decir. En donde, bueno, se relaciona justamente el área, ¿sí? De la cuenca y, bueno, esas posibles diferencias son las que nos determinan si la topografía sí, o tenemos basculamiento producto de la tectónica, ¿sí? Entonces, bueno, la relación justamente entre el área derecha y el área total, ¿sí? Fíjense que si nos da mayor o menor a 50, vamos a tener un basculamiento hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿sí? Algo que, bueno, se puede ver directamente a ojo, ¿sí? Hoy mismo en Google Earth, pero es una herramienta, ¿sí? Eh, para cuantificarlo. En la parte de la simetría, ¿sí? Topográfica, lo que se hace es medir la distancia, ¿sí? Desde la línea media de la cuenca al canal principal, ¿sí? Fíjense. La línea media de la cuenca es esta que estoy marcando acá, ¿sí? Basin Midline, y bueno, la línea del cauce es justamente esta que estoy marcando, ¿sí? Entonces, lo que se hace es medir esta distancia y relacionarla, ¿sí? Con la distancia desde la línea media de la cuenca hasta la divisoria de aguas, ¿sí? Entonces, si ese valor, ¿sí? Es 0, no voy a tener basculamiento, ¿sí? Y si es cercano a 1, ¿sí? O sea, si mi, oh, perdón, mi sistema fluvial está más cerca de la divisoria que del centro de la cuenca, ¿sí? Voy a tener mayor asimetría, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta distancia, perdón, se va a estar igualando, ¿sí? Va a estar llegando a 1 respecto a la distancia entre la línea media de la cuenca y la divisoria de agua. Obviamente esto depende de la sección que utilicemos, ¿sí? Y del análisis de la cuenca y de la forma de la cuenca también, ¿sí? Bien, en cuanto a los perfiles longitudinales, bueno, se hace también una relación entre la longitud, ¿sí? Que atraviesa, o de la topografía, mejor dicho, de un sector determinado, ¿sí? De la pendiente, y la relación entre la distancia horizontal y la distancia vertical, ¿sí? Obviamente este valor va a depender directamente de la pendiente, ¿sí? Del valle o del sistema, ¿sí? Que estemos analizando. Si tenemos un valor
muy abrupto, digamos, ¿sí? Una pendiente muy grande, ¿sí? Vamos a tener un predominio de la tectónica, en este caso. Bien, después tenemos el índice de frente de montaña, que, bueno, lo que hace es relacionar, fíjense, la longitud del frente montañoso, ¿sí? Y la longitud del frente, pero medido en línea recta. O sea, ¿qué significa esto? Nosotros la longitud del frente montañoso lo vamos a ir midiendo, ¿sí? Siguiendo justamente el relieve o una curva de nivel, por ejemplo, y su dibujo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Por otro lado, el LS, ¿sí? O la longitud del frente, lo medimos en línea recta, no sé si se entiende, ¿sí? O sea, no es lo mismo. Es muy similar a lo que charlábamos hace un ratito de los sistemas fluviales, ¿sí? Respecto a la longitud de el valle, ¿sí? Respecto a la longitud del cauce, ¿sí? O sea, eh, recuerden que en meandriformes teníamos una longitud mucho más grande, ¿sí? Del cauce que del valle, ¿sí? En este caso sería algo similar. Si es muy sinuoso, vamos a tener una mayor longitud del frente montañoso respecto a la longitud del frente en línea recta, ¿sí? Entonces, si tenemos frentes con valores menores a 1,5, ¿sí? Tenemos frentes montañosos más bien lineales, entonces tenemos una tectónica activa, ¿sí? Si por otro lado es mayor a 1,5, la tectónica es moderada y directamente, si es mayor a 2,8, el frente montañoso es muy sinuoso, ¿sí? Y se toma como una tectónica inactiva, ¿sí? Esto después, si alguno no lo termina de ver, me avisa y veo cómo explicarlo por ahí en Google Earth, se puede llegar a entender mejor. Y por último, el índice de la forma del valle. Bueno, acá también tenemos que tener en cuenta la altura de la margen izquierda, la altura de la margen derecha y la altura del fondo, ¿sí? Todo eso relacionado, ¿sí? Con el ancho del valle, ¿sí? Entonces, fíjense que a valores bajos, ¿sí? De este índice vamos a tener valles profundos, ¿sí? Con cursos, ¿sí? Que inciden activamente y en general están asociados a levantamientos, ¿sí? Recuerden que también habíamos visto en las teorías de relieve que cuando tenemos un levantamiento, ¿sí? El río lo que intenta es realizar una incisión directamente en la topografía, ¿sí? Bien, en cuanto a los sistemas fluviales, bueno, la clasificación ya la vimos justamente en sistemas fluviales, y lo que me interesa es que, bueno, fíjense, es también lo que estuvimos charlando en el parcial, los sistemas de drenaje se adaptan a los cambios de pendiente, ¿sí? Entonces, bueno, tienen un registro justamente de la evolución de las fallas y los pliegues, ¿sí? Como ya vimos, en los sistemas rectos tenemos predominancia de fallas, ¿sí? O de la estructura de la roca, ¿sí? Así que, bueno, de esta manera, más o menos sería o específicamente justamente en los rectos, ¿sí? Es donde tenemos predominancia de tectónica, ¿sí? Y después, bueno, el concepto de abulsión, ¿sí? Esto es interesante. Eh, la abulsión básicamente es un cambio, ¿sí? Fíjense, un cambio rápido en el curso o en la posición del canal por incisión o erosión, ¿sí? En este caso, la actividad tectónica tiene, ¿sí? Incidencia importante, ¿sí? No sé si se acuerdan de esta imagen, la vimos en fluvial, sobre todo. Acá tenemos una abulsión del río Neuquén, ¿sí? Podemos ver cómo cambia, ¿sí? Y está asociado directamente a un cambio de pendiente, ¿sí? Y a una tectónica activa, ¿sí? Pero bueno, acá se ve bastante claro, ¿sí? Venimos de un pseudo meandriforme, ¿sí? Y pasamos a un anastomosado, podríamos decir, o recto anastomosado, ¿sí? Em, Obviamente, cuando tengamos mayor cantidad de abulsiones, ¿sí? Esto también me faltó decírselos, cuando tengamos mayor cantidad de abulsiones, la tectónica va a ser predominante, ¿sí? Bien, ¿preguntas? Sí, Matías, esta unidad se evalúa en el final y o en el coloquio.
O sea, O, porque el que rinde el coloquio entiendo que no va a rendir final. Bien. Ya está la teoría cargada, ¿sí? En la plataforma. Para el que la quiera descargar, está disponible. ¿Qué pregunta del cronograma? Ah, no, no. O sea, en la cursada no se toma en el coloquio o en el final. En el final o en el coloquio entra toda la materia, ¿sí? Todas las unidades. Desde la primera hasta lo que estamos viendo hoy. Quiero ver si están cargados. Sí, bien. Vamos con... No, no, el coloquio es una instancia para de promoción, ¿sí? Que es la semana que viene y son los que se sacaron más de 7 en los dos parciales y tienen la suficiente cantidad de presentes, ¿sí? Para acreditar justamente el 75% de asistencia. El coloquio es como una promoción, ¿sí? Es un prefinal que se entiende que es más corto, ¿sí? Y nada, que te permite justamente promocionar la materia, ¿sí? En realidad no es una promoción sensu estricto, sino que es justamente un coloquio. Es un examen, ¿sí? Que se entiende que es más corto y que se hace hincapié en los últimos temas, que son los que no entran en la cursada generalmente, en este caso son estos dos temitas nada más, se hace un resumen de la materia, ¿sí? No es lo mismo que un final, por supuesto. Es algo más corto y más sencillo, ¿sí? Porque se entiende que, como el alumno se sacó más de 7 en los dos parciales, eh, tiene un conocimiento mayor, ¿sí? De la materia a nivel general. Claro, si rendís el final y lo aprobás, ya tenés la materia aprobada, exactamente. Y si rendís el coloquio y lo aprobás, tenés la materia también aprobada. O sea, son las dos formas de acreditar la materia, ¿sí? Coloquio o final. Lo que pasa es que el coloquio es una suerte de premio, ¿sí? Al que tuvo más de 7, ¿sí? O sea, al que le fue bien en los dos parciales, y si desaprueba el coloquio, tiene la instancia de final, ¿sí? Todavía. Lo antes posible, seguramente mañana, o esta noche, o mañana antes del mediodía, o más o menos ahí, seguramente. Lo voy a tratar de corregir lo antes posible, así saben la nota. Bien. Vamos con el último tema, que es sencillo y cortito, no vamos a entrar mucho en detalle. Regiones geomorfológicas. Bueno, ¿qué es una región geomorfológica? Básicamente son áreas bastante extendidas, como vamos a ver ahora, que bueno, responden, ¿sí? A una serie de geoformas, ¿sí? Que las caracterizan y obviamente eso viene de la mano de una actividad tectónica específica, ¿sí? Y un conjunto de procesos exógenos característicos, ¿sí? De esa zona, ¿sí? O sea, recuerden que la geoforma justamente era el producto, ¿sí? De la interacción entre los procesos endógenos y exógenos, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una zona con una serie de geoformas similares, ¿sí? Ahí estamos hablando de una región geomorfológica, ¿sí? Bueno, acá les dejé un ejemplo, ¿sí? Con la región pampeana, bueno, es una llanura, que bueno, a su vez se divide en otras subregiones. Bueno, dentro de ellos, a grandes rasgos, tenemos a las sierras de la Ventana y Tandil, que son por ahí las dos más eh, llamativas o que las dos que más se diferencian de toda de esta subdivisión. Pero bueno, a grandes rasgos, la región pampeana, sí, podemos decir que es un relieve de tipo llanura, ¿sí? En donde, bueno, tenemos un conjunto de procesos y climas podríamos decir, homogéneos, ¿sí?
En cuanto al relieve, bueno, recuerden que era la diferencia de altura, ¿sí? Estos de las primeras clases, regiones montañosas, generalmente se las denomina como las regiones que tienen una elevación de más de 600 metros sobre el nivel del mar y las llanuras de menos de 500. Acá, bueno, un mapita, ¿sí? De la morfometría a nivel país, está un poco pixeleado, no lo logré conseguir con buena definición, pero igualmente se entiende. Acá una imagen de, obviamente, súper exagerado, ¿sí? Las regiones morfoestructurales no vamos a entrar mucho en detalle, esto es un concepto más bien geológico, no tan geomorfológico, sino eh, a- eh, tiene que ver mucho con geología regional, ¿sí? No vamos a entrar en detalle, como les digo. En otro momento lo hubiese explicado, pero no viene, no hace a la materia, entonces tampoco tiene mucho sentido. Algunos de los sistemas orogénicos a nivel país, ¿sí? Con, bueno, Tandilia, como les decía, y Sierra de la Ventana. Después, bueno, tienen nada, distintos sistemas dependiendo de la edad, ¿sí? Pero fíjense que, bueno, Tandilia, ¿sí? Es el más antiguo, vendría a ser, ¿sí? Y junto con, perdón, con Sierra de la Ventana, que son paleozoicos, ¿sí? Acá están los ciclos geotectónicos, ¿sí? Que algunos eh, los han visto en prácticas 2, seguramente algunos lo han leído. División de la edad en base a a la edad, perdón, del afloramiento geológico, ¿sí? Fíjense otra vez, Tandilia y Sierra Ventana. Tandilia es la roca más antigua que tenemos en nuestro país. Eh, Ecorregiones, esto por ahí no nos incumbe demasiado. Todo lo que está vivo en geología no tiene mayor interés, salvo los fósiles, pero los fósiles tampoco están vivos, así que nada, eso. Eh, Como les decía, incluye, fíjense, a la biota, flora y fauna, no nos interesa demasiado. Pero bueno, para que vean ¿sí? Las distintas formas de separar a nuestro país, ¿sí? En las distintas regiones. Y ya entrando en las regiones geomorfológicas, bueno, tenemos 9 regiones. No vamos, tampoco vamos a entrar mucho en detalle, pero vamos a ver algunas. Acá hay, bueno, otra forma, ¿sí? De asociar justamente la parte climática con la morfoestructural y terminar en la geomorfológica justamente. Eh, pero bueno, fíjense que tenemos a las mesetas y altiplanicies, ¿sí? Que es la número 5, donde bueno, a su vez podemos tener distintas subdivisiones, ¿sí? Como por ejemplo la Puna, la Cordillera y las sierras subandinas, la Cordillera Oriental, perdón. Eh, en donde, bueno, fíjense que, no sé si saben, pero la Puna es por ahí la más llamativa, ¿sí? Bueno, básicamente es una meseta, ¿sí? O un altiplano que se encuentra a más de 3.000 metros de altura, ¿sí? Es bastante llamativo. No sé si alguno conoce, yo todavía no he podido viajar, pero bueno, en algún momento voy a intentar conocerlo. Em, Acá tenemos dos más, ¿sí? Las sierras y pedemontes y la llanura, que ya estuvimos charlando un poco. En las sierras tenemos a las sierras pampeanas, ¿sí? Dentro de las sierras y piedemontes serranos, y en la llanura, bueno, tenemos la llanura chaqueña, perdón, la Mesopotamia y la altiplanicie misionera. Acá una imagen, ¿sí? De un zoom del mapa de Argentina que teníamos, ¿sí? Las sierras pampeanas en la zona de Córdoba, la planicie misionera, no se entiende muy bien, pero bueno, acá se alcanza a ver el dibujito de la provincia de Misiones, no sé si lo alcanzan a entender. La botita, no es una bota, pero la bota es Jujuy en realidad, pero bueno, más o menos se entiende. Dentro de la llanura pampásica, bueno, la llanura pampeana justamente, que es lo que charlamos hace un ratito, ¿sí? Recuerden el LOES, que también esto lo vimos, ¿sí? En meteorización, en suelos, en los procesos pedogenéticos, y en eólico también lo vimos, al sedimento loésico. Recuerden que la llanura pampeana
o la pampa húmeda, como se le llama, es básicamente sedimento o loes, ¿sí? Y bueno, las sierras y los piedemontes serranos, ¿sí? Como ya les nombré, a Tandilia y a las sierras australes, que están en provincia de Buenos Aires. Y bueno, acá una descripción de las otras regiones geomorfológicas con la cordillera patagónica, la extrandina. Lo que me interesa de esta quedó mal ubicada, tendría que haber ido antes. Lo que me interesa es que conozcan, por ejemplo, si en base a el clima, si tenemos las distintas regiones geomorfológicas se adaptan, ¿sí? A los sistemas climáticos, ¿sí? Em, por ejemplo, ¿dónde está el que quería mostrarles? Acá. Em, a la parte de la cordillera patagónica y la Patagonia extraandina, que no se las nombré, me parece, que sería esta zona, ¿sí? Em, bueno, son las típicas mesetas patagónicas, ¿sí? Que seguramente lo han visto en la escuela, ¿sí? Em, y lo que me interesa es que vean que, bueno, es muy similar a lo que estuvimos viendo en geomorfología glaciar, ¿sí? La relación con los procesos de meteorización, ¿sí? Fíjense, crioclastía, presencia de permafrost, crioplanación, bueno, acción eólica, ¿sí? Fluvio glaciar, eh, y, bueno, lo típico, ¿sí? En la cordillera patagónica sobre todo son los valles glaciarios, ¿sí? Que es lo que estuvimos viendo sobre todo en geomorfología glaciar. En la parte de, bueno, templado húmedo, en la llanura, en Tandilia y en las sierras australes, que, bueno, están enclavadas dentro de la llanura pampeana, tenemos un predominio justamente del agua, ¿sí? Con correntía, erosión hídrica. Y en las zonas áridas, sí, áridas o semiáridas, podríamos decir, tenemos, bueno, flujos torrenciales, erosión y sedimentación eólica, por supuesto, y la pediplanación, que es un concepto que estuvimos viendo en las teorías de relieve, no sé si se acuerdan. Bien. Bueno, sistema subtropical húmedo, sí, fíjense, suelos profundos, sí. Recuerden de meteorización lo que vimos, el perfil de meteorización con predominio de lluvias, sí, precipitaciones, teníamos mayor desarrollo, sí, de suelos y de meteorización. Y en las zonas seco-húmedas, ¿sí? O sea, intercalaciones, ¿sí? Tenemos, bueno, procesos de escorrentía, hídricos, ¿sí? Y eólicos también, ¿sí? O sea, estos cambios entre climas secos y húmedos, ¿sí? Bueno, nos dan em, una serie de geoformas específicas, ¿sí? Que, bueno, no se ven en los predominios húmedos o secos, ¿sí? Que también es un poco lo que estuvimos viendo en meteorización. ¿Se entendió más o menos? ¿Preguntas? Ah, este me faltó, que no sé por qué está acá, tendría que estar último. Acá nada, un planiferio, ¿sí? Con las distintas elevaciones a nivel planeta, ¿sí? Pero bueno, nada, perdón, a nivel elevaciones. Lluvias, precipitaciones, más que lluvias. Nada, tendría que estar ubicado al final, no acá. Quedó medio colgado. ¿Preguntas? Bien, bueno. Bueno, entonces quedamos así, chicos. El lunes que viene recuperatorio, ¿sí? Y coloquio. Yo igualmente les voy a confirmar, ¿sí? ¿Cómo vienen con prácticas 2? Recuerden que el viernes es la reentrega del informe. ¿Tienen alguna consulta? El jueves vamos a tener consulta, ¿sí? De las dos cosas, de la presentación y de la tesis, ¿sí? Recuerden que este viernes es la reentrega de la tesis y el otro jueves es la entrega de la presentación.
¿Cómo vienen con eso? ¿Avanzaron? Algunos me escribieron por el tema de la presentación y otros no tuve noticias. Profe, ¿Sí? con respecto a lo recuperatorio, ¿Sí? ¿se respetan los días por ejemplo, que tenemos cada materia? ¿O cómo sería eso? No sé si me entienden. ¿Cómo? Por ejemplo, los recuperatorios, ¿Sí? eh, se respeta, o sea, yo tengo recuperatorio, ¿eso se respeta los días que tenemos cada materia, ¿no es cierto? ¿O eso se Claro, sí, sí, organiza? sí. No, es el caso de los recuperatorios, sí, están en los cronogramas. La última clase de cada materia está el recuperatorio. O sea, si rendís gas y petróleo, rendís el lunes. Si rendís geomorfología, rendís el lunes. Si rendís los dos el lunes. Ah, listo, Y listo. así con el resto. Bueno, prácticas 2 no tiene que parcial, pero minerales y análisis de mina, si rendís repertorio, rendías este viernes no, el otro. El otro, O ajá. sea, la última Listo. clase de cada materia está destinada al recuperatorio y bueno, ahora con el cambio de modalidad le agregamos el coloquio, ¿sí? Ujú. Bueno, listo. Eh, Así que nada, esa es la idea, por lo menos para la semana que viene. Y para el viernes este era entregar La, lo la de prácticas, tesis, ¿no? La tesis. exactamente, la reentrega de la tesis, con las correcciones Ujú. y terminada, obviamente. Bueno, ¿Alguna pregunta, chicos? ¿El resto? Bueno, cualquier consulta, escríbanme, ¿sí? Y lo vemos. Si no, el jueves vamos a tener consulta, ¿sí? De las dos cosas, de la tesis y de la presentación. Para el que avanzó con la tesis y tiene consultas, y para el que avanzó con la presentación y tiene consultas también. Así que bueno, si no hay consultas, dejamos acá y nos vemos el jueves, ¿sí? Con prácticas 2. Nos vemos. Hasta luego.